El gobierno de Chile anunció nuevas medidas que tienen como objetivo expulsar a aquellos, entre otras cuestiones, extranjeros indocumentados o que están en el país de manera ilegal y que han cometido delitos. La idea es acelerar los procesos para poder expulsarlos y el fin último es combatir la inseguridad. Rodrigo Sandoval, ex jefe nacional del Departamento de Extranjería e Inmigración de Chile, se encuentra en comunicación con nosotros. Muy buenos días, Agostina Scioni, los saluda desde la Argentina. Hola Agostina, ¿cómo estás? Un gran abrazo a tus televidentes. Muchas gracias, gracias por estos minutos. Bueno, en términos generales, ¿cuáles son los cambios que está impulsando el gobierno? Bueno, Chile era de los países que estaba más atrasado en su actualización normativa. Desde los 70 existían una serie de países de la región, una serie de leyes que provenían de la época de la doctrina de seguridad nacional. Argentina fue de los primeros países que modificó esa legislación, pero Chile recién en el año 2022 entró en vigencia la ley que cambia ese paradigma, por lo menos en términos macro. Ahora bien, en ese cuerpo legislativo se innova bastante en términos de, por ejemplo, establecer mayores garantías, mayores derechos para aquellas personas que pueden ser objeto de una medida, de una sanción migratoria, como es el caso de la expulsión, y en ese contexto se avanzó bastante en términos de hacer más garantista ese proceso. Ahora bien, ese proceso de evolución en términos de garantía colisionó con el proceso de intensiva crecimiento de la migración en general y de ciertos fenómenos asociados a la migración en particular. Y por lo tanto nos encontramos con una nueva legislación que establecía bastantes garantías para poder asegurar el derecho a las personas que van a la migración A ver si ahí retomamos el contacto. Esto que estaba planteando, ¿no? Que chocaba en realidad lo que eran las garantías para preservar el derecho de los migrantes con lo que en realidad era la seguridad de los ciudadanos de Chile ante el aumento de la cantidad de delitos que se están cometiendo en el país, algunos de ellos relacionados o que son llevados adelante por migrantes ilegales en Chile. Por eso dispuso el gobierno y fue anunciado por el subsecretario de Interior chileno Manuel Monsalve estas nuevas normas tras esta nueva ola de hechos violentos ocurridos en las últimas semanas. Hubo secuestros extorsivos que preocuparon y mucho el aumento, ¿no? Este tipo de delitos. Bueno, ahí creo que retomamos el contacto. Sí. Sandoval, ¿nos escucha? Sí, ahí está. Nos estaba diciendo que chocaban, ¿no? Está perfecta la introducción. Bárbaro. Es exactamente lo que quería transmitir. Es decir, justamente se da una legislación muy garantista, o bastante garantista, o bastante más garantista de aquello a lo que estábamos acostumbrados, con un proceso de crecimiento intensivo de la migración que viene en Chile hace unos años, un par de décadas por lo menos, y que hoy día ha hecho pasar a la migración desde menos de un 1% el año 90, hasta hoy día cifras cercanas al 12%. Entonces, en términos de opinión pública, hay una presión muy importante hacia las autoridades y hacia la clase política para dar respuestas a los problemas de crecimiento de la inseguridad, en los cuales la migración tiene un rol importante en el ideario colectivo y por lo tanto la autoridad se ha visto obligada a dar señales en términos de poder contener esta supuesta relación entre migración y delito, lo cual tiene sus matices, por supuesto. Entre algunas de las normas que han anunciado, tengo entendido, está la de darle más potestad a las fuerzas de seguridad para que ingresen, por ejemplo, a un domicilio cuando hay una orden. Es una iniciativa que va a requerir alguna modificación legal en tal sentido, pero lamentablemente, y esto lo digo desde mi punto de vista, se está generando este ánimo de pensar que la solución está en un trato más duro a la migración en general y a los infractores migratorios en general, y no entender que el problema es más delictivo que migratorio. Aquí lo que ha sucedido en los últimos años es que, particularmente en la época de la pandemia, entre los años 2020 y 2021, se cerraron las fronteras en Chile, como sucedió también en Argentina y en muchos otros países. Y la experiencia demuestra que mientras tú más rígidamente cierras las fronteras para el ingreso regular, más intensamente se abre el espacio para la migración irregular.
Claro. Y por lo tanto, precisamente en esos 2 años hubo un crecimiento enorme, estamos hablando de más de 80.000 personas solamente en esos 2 años, que ingresaron en forma clandestina y que después se autodenunciaron, que lo hicieron en forma clandestina. Es decir, no estamos incluyendo a las personas que no se autodenunciaron. Es decir, una cantidad enorme de gente. Y en ese grupo de gente se encuentran personas que podían haber ingresado en forma regular en condiciones normales, personas que venían a trabajar, que no tenían antecedentes penales, sobre todo grupos familiares, pero también en ese grupo aparece una gran cantidad de personas que en un proceso normal de filtrado, de cribaje no habrían tenido un ingreso regular. Y ahí es donde yo creo que está el origen principal del crecimiento de la expresión migratoria en términos delictuales de los últimos meses. Uh-huh. En términos generales, la mayor cantidad de migrantes que reciben, y esto no para estigmatizar y no estamos hablando de delincuentes, sino para conocer cómo es la estructura hoy de los migrantes allí en Chile, ¿provienen de qué país? Y principalmente de Venezuela hoy en día, es decir, hasta el año 2014, hasta el año 2016 yo diría, sí. La migración de mayor crecimiento, quizás en términos absolutos bastante pareja a la venezolana, era la haitiana. Pero a partir de este año 2016, diría yo, empieza la migración venezolana a liderar el proceso. Ahora, esto pasa, y esto es importante y es bueno la advertencia que haces tú en términos de no estigmatizar. Uh-huh. Si nosotros tenemos una oleada de migración chilena, por ejemplo, a Europa, o Argentina a Chile, en un primer momento siempre van a venir las personas que tienen mayor poder económico y que no pueden desarrollar en Argentina las actividades que les hacen lucrar. Sí, inclusive, a ver, sin ir más lejos, es un ejemplo gráfico porque es lo que sucedió en Argentina en los últimos años, ¿no? Gente muy, muy capacitada que ha decidido abandonar el país porque no estaban dadas las condiciones económicas ni profesionales para desarrollarse aquí. Gente joven y gente también que levantó absolutamente toda su familia, sus hijos, y se trasladó de país, ¿no? Es gente calificada y preparada. Entonces la primera oleada va a ser esa. Si las condiciones que hacen que la gente se vaya a Argentina se mantienen, entonces la segunda oleada va a ser principalmente de profesionales jóvenes. Claro. Después va a haber grupos familiares, quizás no tan calificados, pero sí con una capacidad de trabajo importante. Uh-huh. Pero después ya empiezan a poder migrar, basadas en las redes, basadas en que bajan las barreras de acceso, personas de otros estratos sociales y de otros comportamientos criminológicos que empiezan por decirlo de alguna forma, a contaminar esa pureza del comportamiento migratorio que caracteriza las primeras olas migratorias. El proceso migratorio es un proceso, lo voy a decir de esta forma, selectivo. Es decir, las primeras personas que migran son personas que tienen condiciones económicas, sociales, logísticas, operativas, mucho más superiores que otras personas que en su misma condición no pueden migrar. Claro. Y por lo tanto, las primeras que viajan son las que tienen esas mayores capacidades. Pero a medida que los flujos migratorios, por ejemplo, de Argentina a Chile, se van consolidando, uh-huh, el estándar o la exigencia para poder migrar empieza a bajar. Y finalmente termina llegando a niveles más propios de estratos más marginales de las sociedades, y por lo tanto este proceso que está sucediendo con Venezuela no es tan extraño desde un punto de vista de la experiencia que uno ha visto en otros ejercicios migratorios. De hecho, en los últimos meses, si se quiere, hay venezolanos que han abandonado la Argentina. Digo, en Argentina también recibimos una importante cantidad de venezolanos, quienes, preocupados ante la situación económica del país, han decidido abandonar la Argentina, y algunos, en función al testimonio en primera persona, decían: estamos viendo el inicio de un proceso similar al que vivimos nosotros en Venezuela. Y en ese afán de tratar de abandonar Argentina, también evalúan las posibilidades de otros países, entre ellos está Chile. Ahora, ¿está previsto también otras normas migratorias, digamos, y ya sin hablar de la delincuencia, para restringir el ingreso de migrantes en el país? A ver, es que yo soy yo no soy muy optimista respecto al uso de normas para poder abordar temáticas que tienen que ver con cuestiones más bien operativas, uh-huh, o con cuestiones más bien prácticas, claro, e incluso de definición política. Sí, yo puedo tener todas las normas que quiero, pero si yo no tengo una claridad respecto de cuáles son las causas migratorias, uh-huh, cuáles son los verdaderos efectos que tienen las migraciones, y no soy capaz de poder separar los distintos condicionantes que definen a distintos grupos migratorios, la verdad es que las leyes no sirven de nada. Bien, porque, por ejemplo, aquí en el proceso constitucional, ustedes me imagino que saben que aquí hay un segundo intento de contar con una nueva constitución, y hay una norma que dice que
que se expulsará a los migrantes irregulares o que han ingresado en forma clandestina en el menor tiempo posible. Claro. Eso es lo que dice la ley, la nueva norma constitucional. La verdad es que esa norma no tiene ninguna eficacia por varias razones. Primero, porque el hecho de que haya o no haya inmigración irregular, sobre todo el ingreso clandestino, nunca ha dependido de las normas que lo prohíban o no. Eso históricamente, en esta ley antigua que yo te hablaba, que venía desde el año 75, y la antigua ley argentina, tenían como delito migratorio el ingreso clandestino, y aún así el ingreso clandestino siempre fue una realidad constante. Pero en segundo lugar, porque incluso desde un punto de vista práctico, los ingresos clandestinos son parte de aquellas cuestiones que, como en otras ramas del derecho, el sistema tiene que tener herramientas para poder regularizar. Seamos realistas. No sé cuántos migrantes irregulares hay en Argentina desde la última vez que revisé ese dato, pero te puedo asegurar que es legítimamente imposible procurar la expulsión de todas esas personas, porque en términos materiales, en términos económicos, en términos logísticos es imposible, y porque además una gran cantidad de esas personas que ingresan en forma regular le han demostrado al sistema que en realidad podían haberse quedado. Claro, y por lo tanto al sistema le conviene regularizar, como también en materia tributaria siempre hay mecanismos para poder condonar impuestos, como en materia urbana también se regularizan propiedades que no se construyeron en algún momento siguiendo la norma. Todo sistema regulatorio siempre tiene que tener válvulas de salida. Y de hecho en Europa... Tenemos una información allí medio de último momento en nuestro país. Le quiero agradecer por este contacto con nosotros. Ha sido muy amable en la descripción también del escenario y sumamente interesante el análisis que abarca toda la región, no solamente Chile. Muchas gracias. Así es, ustedes van a tener seguramente con las novedades que están teniendo algunos desafíos en tal sentido, así que creo que es importante ver experiencias de otros lugares. Así que un gran abrazo y para lo que necesiten. Muchas gracias. En vivo tenemos que irnos a la Quinta de Olivos porque terminó la reunión entre el presidente electo Javier Milei y